11 de la mañana, 1 minuto, seguimos adelante y ahora recibimos a Daniela Monzón aquí en el estudio, concejal de La Libertad Avanza. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo andás? Bueno, ahora que te veo con la casaca con de la chaquetita farmacéutica, te pregunto, no quedaron más vacunas antigripales, ¿no? No, bueno, te agradezco que ayer diste la información, pero bueno, vinieron alrededor un poquito más de 70 vacunas y bueno, durante la mañana y la tarde se aplicó todo, pero bueno, ni bien vuelvan a venir, te voy a estar avisando. Está bien, está bien. Digo para que no vayan, porque por ahí escucharon ayer. Sí, hay gente que está yendo hoy, pero bueno, siempre le digo lo mismo, cuando avisan en el canal, ese día vayan porque ese día se termina. Sí, me imagino. Normalmente pasa eso. Bueno, Daniela, vamos a hablar de lo que fue la última sesión del Consejo Deliberante, que fue una doble sesión, digamos. Se trató la rendición de cuentas por un lado y después fue la sesión ordinaria por otro. Exactamente, sí. Vos fuiste una de las más críticas de la gestión de Vicente Gatica, lo que se vio reflejado también en tu aporte, digamos, en la sesión, ¿no? Dicen que de todos los concejales fuiste la más severa, podríamos decir, ¿no? Sí, no sé si la más severa, quizás fui una de las pocas que expuse la posición de La Libertad Avanza. Fue una rendición de cuentas, bueno, yo te comentaba recién fuera de cámara, un poco atípica en el sentido de que, bueno, a mí también la primera vez que me pasa una rendición de cuentas de un gobierno que ya no está, podríamos decir, ¿no? Claro. Entonces, claro. Bueno, nosotros en cada rendición de cuentas, bueno, o también con el presupuesto, estamos acostumbrados por ahí a un ida y vuelta con los funcionarios, que esta vez quizás no se dio porque, bueno, esos funcionarios ya no están, podríamos decir. Sí, lógico. Si bien hoy está Mauricio Tomasino como concejal, quien fue obviamente el secretario de gobierno y uno podía sacarse dudas con él, bueno, no se dio ese intercambio que normalmente se daba. Uh-huh. Entonces, bueno, quizás del Ejecutivo actual había, no sé si poco interés, podríamos decirlo de una manera, en presentar esa rendición de cuentas porque podríamos decir que solamente 20 días correspondían a ellos, lo cual eso fue un poco atípico. La rendición de cuentas, lo que claramente pasó el año pasado es lo que todos sabemos. Podríamos decir, cuando ellos presentaron el presupuesto 2023, la inflación estaba pensada en un 60% y la inflación terminó siendo de un 211%, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que eso para las arcas del municipio podríamos decir que se vio desfinanciado en todos los aspectos. Ellos habían previsto también un aumento de tasas del 70%, con un tope del 78% en algunas tasas, y una revisión que se dio de hecho en noviembre con un 20% más. Es decir, que las tasas quedaron muy también por debajo de la inflación. Pero sin embargo, cuando vos ves y analizás tasa por tasa, tanto la tasa de red vial, lo que se recaudó de hecho alcanzó para pagar todos los gastos. En la tasa de seguridad e higiene hubo como siempre un superávit, es decir, que yo siempre digo ahí, ¿no? Es que la tasa siempre es la contraprestación de un servicio, entonces yo digo, bueno, acá nosotros lo que tendríamos que haber hecho es, siempre digo lo mismo, cobrar por una tasa de inspección. Las inspecciones fueron muy pocas y de hecho a los grandes, podríamos decir, las empresas que son las que más aportan, de hecho no se le hizo ninguna visita, es decir, que las empresas grandes tienen que tener su propia, yo digo seguridad e higiene, contratar su propia empresa, porque eso lo necesitan, y para la habilitación y un montón de cosas, y el municipio le cobra por un servicio que no le brinda. Lo mismo pasa en lo que siempre se dice servicios urbanos. Bueno, la verdad que es muy barata la tasa, entonces no nos alcanza. No, sí, les alcanzó. Volvemos a la tasa de alumbrado, si bien la tasa de alumbrado sabemos que va de la mano de la boleta de EDEN, entonces aumenta la luz y aumenta lo que uno recauda. Sí. Y eso es una recaudación 100%, lo volvemos a insistir, porque si no pagas la luz te la corta. Claro, el 18% de la boleta. Sí, y el 12% si es comercio, que es un montón. Claro. Porque ya digamos que la luz, si es comercial, ya es más cara. Claro. Entonces, bueno, ahí se recaudó, como siempre, muchísima más plata de la que se invierte. Y bueno, es cierto también que ellos tuvieron una ampliación, para que la gente entienda, más o menos tenían, vamos a hacer números redondos, 7.000 millones de pesos, recibieron una ampliación de 1.000 millones de pesos de libre disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que lo puedes gastar, entre comillas, como vos quieras. Uh-huh. Y eso se usó para pagarle el aumento a los empleados y por otro lado, podríamos decir lo que es bienes de consumo, que yo digo,
o servicios. Ahí tenés desde la compra de una lapicera, un alquiler, hasta la compra de combustible, ¿no? Que siempre en general lo más caro, podríamos decir, o lo que más usa el municipio es el combustible, ¿no? Ahí es donde tenemos números realmente grandes. Y bueno, y sí sabemos obviamente que el combustible aumentó un montón. Pero bueno, con esa ampliación de la partida también vemos que pudieron cumplir con esos gastos. Entonces, bueno, uno ahí es donde empieza a ver y decir, bueno, con esos números en algún lado tienen que haber recortado, porque si no, no te alcanzaba para cumplir con otras cosas. Y ahí es donde yo estoy en desacuerdo, porque ellos siempre hacen hincapié en la transparencia. A mí la verdad que los felicito por la transparencia. Pero yo la verdad que más allá de un gobierno transparente, quiero un gobierno que la prioridad sea la salud, en donde la prioridad sea la salud, la prioridad sea obviamente la educación y la prioridad sea ni más ni menos que la seguridad, porque yo pago los impuestos para eso. Y después obviamente vos pagás una tasa para que esté limpio, una tasa para que esté alumbrado, y bueno, ahí vemos que en alumbrado que hay un exceso de plata, realmente no se hicieron tantas obras de alumbrado. Y sobre todo cuando vamos... Todo lo que se recauda, que es muchísimo, en alumbrado, no va para alumbrado directamente. No. Va a lo que es las arcas generales. Eso no significa que se roben la plata ni nada por el estilo. Significa que se usa para otra cosa. Entonces, también empezamos a ver ahí y decir, bueno, ¿y las delegaciones? Las delegaciones sufrieron un recorte en todo, ¿no? 60 millones de pesos menos, que para ese momento es mucho, porque siempre decimos, si hacemos el cambio de dólar, hoy estamos hablando de 5 veces más. Entonces las delegaciones no tuvieron obras de alumbrado, no tuvieron obras en los cementerios, de hecho se le hizo una gran quita en todo lo que es servicios urbanos, una quita de 27 millones de pesos, o sea, una quita total de 65 millones de pesos, 60-65 millones de pesos, para lo que es la localidad, que no se hizo ningún tipo de obra. Entonces decís, bueno, tanto te importan las localidades que ahora reclaman un montón de cosas y ellos, la verdad que no hicieron nada. Entonces a veces se entiende el accionar de algunos funcionarios que ahora resulta que están de este lado. Y claro, si estando del otro lado, la verdad que la pasaron muy mal. Eso es lo que yo dije. Que por ahí molestó un poco. ¿Te referís a Alexis Camus? Sí, Alexis Camus, Andrea Gómez. La verdad que yo digo que haber logrado que Andrea Gómez gane en Comodoro Pi, lo ganó sinceramente porque la gente está súper conforme con su accionar y sobre todas las cosas porque vino una plata de provincia que permitió hacer la obra de gas y la obra del consolidado, pero eso vino de la provincia, no vino del municipio. El municipio a todas las localidades les recortó. De hecho, cuando vemos el famoso fondo educativo, que ellos hablan del fondo educativo y ahora se quejan obviamente del transporte y un montón de cosas, ellos siempre, su mirada fue, bueno, obviamente el 40% tiene que ir a fondo educativo, a lo que es obras. Después un 60% podríamos decir se usan para lo que podríamos decir educación no formal, ejemplo, la escuela de arte. Te doy un ejemplo por darte, ¿no? Cursos, sí, becas, un montón de cosas, exactamente. De ese fondo educativo se pensaba gastar en un principio solamente un 19% para la famosa pista de skatepark. Como esa pista de patineta que digo yo salió mucho más cara, terminaron gastando el 48% de ese fondo, es decir, del fondo educativo que tenían destinado a obras para las escuelas, el 48%, la mitad se lo gastaron en una pista de skate. Entonces, ¿eso qué implicó? Porque si vos hiciste las pistas de skate, ¿qué significa? Que en mantenimiento, yo te digo, en mantenimiento y reparación de escuela ahorraste y gastaste 5 millones de pesos, no hiciste un montón de obras, no hiciste obras que ya estaban predestinadas, al Jardín 901, al Jardín 904, a la escuela de Obrin le destinaste 12 millones de pesos, no hiciste la escuela de Irala, a la escuela normal le tenía destinado 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos no fueron, de hecho fueron, pero a través de una transferencia a la cooperadora, pero no en obras. Si después ves y decís el CEF, bueno, el CEF son 7 millones de pesos menos, cuando ves el Jardín 911, 10 millones de pesos menos. Entonces yo lo que planteé que eran obras que si bien están presupuestadas desde octubre del año 22 para poder presentarlas en el presupuesto 2023, digo, ¿cómo le salieron más barata con un 211% de inflación? Eso está claro que son obras que no hicieron. Entonces no hicieron esas obras para hacer una pista de patinaje, de patineta, perdón. Y yo estoy bien con la pista, pero la podrían haber buscado recursos del privado. De hecho, hay una escuela
cuyo comedor lo está pagando una empresa privada. Claro, el comedor de la escuela 4, la empresa Leuto. Sí. Sí, yo con respecto a la escuela normal que conozco, digamos, Sí, porque vos estás en la cooperadora. sé que el año pasado hicieron la pintura de todo el frente y también la refacción de la casa habitación para que sea gabinete de enfermería. Sé que eso se hizo con el fondo educativo. Pero bueno, tal vez fue pero menos no dinero está que acá, estaba no pautado, está ¿no? en obras del fondo educativo. ¿Por qué? Porque ahí te lo habrán sacado dentro del 60% que estaba destinado para otras cosas. ¿Es del fondo educativo? Sí, era del fondo educativo. Pero vos acá ibas a gastar solamente un 19% de la pista de skatepark. Y te terminaste gastando la mitad de la plata. Sí, entonces hoy estamos todos los que vamos a la escuela, que tenemos nuestros hijos en la escuela pública, yo siempre digo lo mismo. Gracias a las cooperadoras, las escuelas se mantienen como se mantienen. Y vos lo sabés muy bien, Marcelo. Sí. Que gracias a la cooperadora, yo he estado en la cooperadora del jardín, he estado en la cooperadora de la escuela primaria, y siempre, yo digo lo mismo. Feria del Plato, todo lo que se puede vender bono, todo lo que se puede hacer, lo que colaboramos, lo que pagamos, porque también se paga, obviamente, lo que es IMEC, pagamos todo, y los padres todos colaboramos en algo que no deberíamos poner plata. En este momento, inclusive por todo el ajuste que se está aplicando, está peor todavía la situación, donde el Consejo Escolar tiene menos recursos y hay muchas cosas que antes pagaba el Consejo Escolar que ahora... Pero es raro porque ahora vinieron 800 millones de pesos del fondo educativo. Entonces, ¿por qué el Consejo Escolar no tiene plata? Hay dinero del fondo educativo ahora. Vos sabés bien que eso se anunció la semana pasada. Llegaron 800 millones de pesos del fondo educativo. Los recibió. Entonces, ¿por qué no tiene plata el Consejo Escolar? Bueno, veremos en qué se aplica. Bueno, entonces todas estas cosas, cuando yo voy a lo que me interesa, que es la salud, una de las cosas que más me preocupó es que había venido la plata, desde que viene una plata de provincia, que era para la ampliación de la terapia, y no se amplió la terapia. Entonces vos decís, hiciste, está bien, quedó re linda la entrada, ahora vos entrás, tenés la puertita que se abre sola, tenés unas luces divinas, un cartelito divino como el del club, pero ¿y adentro? O sea, vos pintas al frente de tu casa y adentro se te llueve, se te cae, los colchones no sirven, no había sábana. Y la terapia está... Y la terapia no está ampliada. Completa. Digo, en este momento, hace unos días hablé con el director, dicen que no tienen camas. Pero vos, Marcelo, ¿te acordás del año pasado la famosa discusión de si Bragado se encontraba o no en emergencia sanitaria? Claro. Porque cuando cerró el sanatorio, el tema eran las famosas camas, podríamos ser de terapia. Que Bragado tiene que tener 9 camas. Por la cantidad de habitantes. Que eso se cubría, obviamente, entre la clínica privada del oeste, el hospital y el sanatorio. Bien, cerró el sanatorio. ¿Quién se hizo cargo de esas 3 camas de terapia que había en el sanatorio? Entonces había una ampliación de una terapia y no se hizo. Entonces, obviamente que ahora las tenemos colapsadas. Entonces, son cosas que a veces vos decís, la transparencia. Bueno, ¿y la salud? ¿Y la educación? ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, de todas maneras fue aprobada la rendición de cuentas. Sí, a mí me pareció raro porque... El oficialismo aprobó. Sí, eso es lo que más me llamó la atención, porque el oficialismo lo primero que anuncia en diciembre es que Vicente Gatica no le había dejado plata para pagar los salarios. Yo digo, bueno, si no le dejó plata para pagar los salarios, no la van a acompañar. Y bueno, después vos viste bien que una funcionaria, de hecho la funcionaria de lo que sería Secretaría de Adolescencia, Niñez y Familia, si no me equivoco todo el título, anunció que había gente que se había llevado cosas. Salió con carteles, con un montón de cartelitos en la mano, explicando. María Villavicencio salió con carteles con otros funcionarios, no recuerdo los nombres, con cartelitos en la tele, diciendo... Eso fue en enero. Bueno, yo lo que te digo es que en esta rendición de cuentas también se aprobaba el inventario. Entonces, si faltaban cosas, ¿cómo lo aprobaron? O María Villavicencio mintió y no faltaba nada. Bueno, en realidad parece que en la justicia no se presentó ninguna denuncia. No hubo ninguna justicia ninguna denuncia a la justicia. Entonces eso te hace pensar que claramente fue un montaje, fue un circo que hicieron, porque de hecho yo también presenté un pedido de informe para saber si esto era cierto, y el pedido de informe no está. Y desde el momento en que ellos te aprueban el inventario, yo a ciencia cierta te digo que la funcionaria mintió. Daniela, también se suspendió el estacionamiento medido. No sé cuál es tu mirada sobre el tema que siempre fue polémico, pero bueno, estaba funcionando hace ya... Bueno, acá
quizás voy a utilizar un que me pareció de los oradores, de los concejales que hablaron, el más criterioso que fue Nicolás Araujo, que es real que suspender a veces y después volver es muy difícil esto, ¿viste? Claro. Voy, de hecho, vengo. Barengue dice que él no está de acuerdo con claro. el estacionamiento medido. Bueno, entonces habría que sacarlo. También ahí hay un tema, obviamente, que es que hay que avisarle, obviamente, nosotros tenemos un convenio con la Universidad de La Plata, entonces para rescindir ese convenio hay que avisarle con un tiempo de antelación. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que probablemente en 6 meses no tengamos más el estacionamiento medido. Lo que también da un margen para conversar con los comerciantes para ver si esto realmente ha resultado positivo o no. Esto es en relación a ventas, y si me preguntas a mí de manera particular, a mí me favoreció. Ajá. Ahora, yo no voy a votar en base solamente a lo mío. Lo que sí también hay que aclarar, la farmacia Monzón, como todos sabemos, está en la zona de estacionamiento medido. ¿Y si favoreció en qué sentido vos? Y que la gente ahora tiene lugar para estacionar. Claro. Que antes no lo tenía, porque bueno, esa zona es muy concurrida, hay un jardín, hay una escuela cerca, entonces bueno, hay personal, digamos, que estaciona a las 8 menos 10 de la mañana y lo retira a las 12, o sea, en el mismo horario podríamos decir comercial. Entonces, eso a nosotros nos favoreció. Bien, pero esa es una postura particular muy mía. Yo entiendo que la gente en un principio tenía mucho miedo de estacionar, más que nada por la multa, porque quizás no estaba acostumbrada a la aplicación. Pero ahora lo que hay que ver, y eso también lo dijo la concejal Marita Geliti y coincido con ella, es si esto realmente cumplió el objetivo de ordenar el tránsito. Porque el objetivo no era mejorar o no las ventas de un comercio, ¿no? Más allá que en un principio los comerciantes patalearon porque se podían haber perjudicado en las ventas, el objetivo no era esto. El objetivo claramente era mejorar el tránsito. Entonces hay que analizar si se mejoró el tránsito, y a simple vista uno diría que el tránsito no cambió en lo más mínimo. Está bien. O sea que vos estabas de acuerdo con el estacionamiento medido, pero no sé cómo votaste. Yo yo acompañé obviamente la suspensión y estoy de acuerdo en que se levante el estacionamiento medido, porque no cumple con el objetivo base, que es obviamente mejorar el tránsito. Quizás podemos en estos 6 meses replantearnos alguna otra forma para que mejore el tránsito, pero si vos lo ves en el centro, el tránsito realmente no mejoró. Por eso, bueno, tenemos 6 meses para tomarnos y ver si le podemos encontrar una vuelta a esto, y si no, bueno, levantarlo, porque en sí el objetivo clave no se está cumpliendo. Bien, la palabra de Daniela Monzón. Gracias, Daniela. No, gracias a vos, Marce.